Familia, qué gusto estar con ustedes por este medio. El día de hoy vas a oír un mensaje increíble de uno de nuestros pastores, Samu Uribe, realmente es una estrella en nuestra generación y alguien que Dios está usando para llevar su palabra a muchas personas. Tiene uno de los podcasts más escuchados en toda Latinoamérica, en el mundo cristiano. Y algo tan sencillo como estudiar la Biblia junto con Samu. Te lo recomiendo. ¿Quieres leer la Biblia en un año? Baja la Biblia en un año con Samu Uribe. Pero hoy nos va a compartir sobre la vida de Jonás y un mensaje que nos va a orientar a cuál es el corazón de muchos de nosotros, que muchas veces nos encontramos huyendo de la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que realmente significa eso? Uno piensa que avanza, pero Samu nos revela qué es lo que realmente está sucediendo en nuestra vida. Lo hace de una manera increíble y aún gráfica, en el modo que lo vas a poder ver y decir, wow, qué es cierto, ahora cómo sigo a Jesús. Y es lo que Samu nos va a enseñar el día de hoy. No solo cómo estamos y huimos de Dios, pero cómo podemos seguir a Jesús el día de hoy. Tengas un día en la fe, tengas 1000 años en la fe, este mensaje sé que te va a bendecir mucho. Ponte listo, prepárate por lo que está por venir. Muchas gracias, Mike. Pueden tomar sus lugares. Me encantó lo que Mike decía ahorita. No vamos a la palabra solamente para encontrar buenas historias, sino que vamos a este libro que es vida, esta palabra de Dios que está viva. Vamos para también encontrar nuestra historia y la historia de Dios, sobre todo la historia de Dios. Y hoy vamos a ver en la historia de Jonás cómo este libro, aunque muchos años hemos pensado que la historia de Jonás es la historia de ¿qué? De un gran pez, ¿verdad? Lo primero que pensamos cuando escuchamos Jonás, nos imaginamos la escena del gran pez, pero realmente solamente 3 versículos de todo el libro nos habla del gran pez. En realidad, Jonás es la historia de un gran Dios y es la historia del corazón de los seres humanos. Hoy vamos a estar enfocándonos un poco más en esta parte, la condición del corazón del ser humano. Y yo te voy a pedir algo. Quiero que tengas tu Biblia lista. Hoy vamos a repasar todo el primer capítulo del libro de Jonás. Si tienes ahí una pluma, que puedas tomar apuntes, que puedas subrayar, que puedas señalar. Y vamos a comenzar en Jonás capítulo 1, versículo 1. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Jonás, hijo de Amitai. ¿Quién es este Jonás? Bueno, nosotros el día de hoy sabemos que este Jonás es un profeta. Ahora, no lo sabemos porque el libro en sí nos dice que Jonás es profeta, pero lo sabemos porque una y otra vez se repite esta fórmula: vino palabra del Señor a Jonás. Y eso es lo que ocurre en los libros proféticos. Cuando alguien es un profeta, viene palabra del Señor a esta persona. ¿Qué más conocemos acerca de Jonás? Bueno, Jonás fue un profeta que es mencionado en otros libros del Antiguo Testamento y es un profeta que profetizó durante el reinado de Jeroboam. Jeroboam fue un rey muy malo para Israel. En ese momento Israel se encontraba dividido en el reino del norte, el reino del sur, y para la época en que Jonás está predicando, el país llevaba unos 140 años en decadencia. Se estaba debilitando. Después del rey Salomón, la nación se empieza a debilitar, los reinos divididos, ejércitos enemigos empiezan a invadir, y esa es la condición en la que se encontraba el pueblo. Pero para el momento en que el rey Jeroboam está reinando, Dios trae una palabra al pueblo por medio del profeta Jonás. Y vamos a 2 de Reyes capítulo 14, verso 24. Dice así: Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Él restableció la frontera de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra que el Señor Dios de Israel había hablado por medio de ¿quién? Su siervo el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gad Efer. Entonces este es Jonás, el Jonás que vamos a ver en el mar, en el bote, en el vientre de la ballena. Es este Jonás, es un Jonás que había sido usado previamente para proclamar palabra de Dios, y esa palabra se había cumplido.
Déjame decirte una cosa, este Jonás era una especie de héroe nacional. Porque después de 140 años que la nación había estado en decadencia, ejércitos invadiendo, de pronto un día Dios le habla a Jonás y le dice que las fronteras de Israel se van a expandir. Y adivina qué sucede. Por fin, después de 140 años, Israel empieza nuevamente a florecer. Y el protagonista de este nuevo avivamiento nacional, ¿quién era? Era el profeta Jonás, el hombre por quien el Señor hablaba y la palabra de Dios se cumplía. Entonces yo quiero que te imagines, estás leyendo Jonás capítulo 1 versículo 1, eres un hebreo antiguo y empiezas a leer: la palabra de Dios vino a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Y lo primero que tú puedes pensar es: yes, otra vez Dios habló al profeta que habla y cosas suceden. Dios habló al profeta que tiempo atrás con Jeroboam habló, y ahora somos una nación con fronteras más extensas. Pero vamos a ver que la historia es diferente en esta ocasión. Cuando leemos el verso 1 en adelante, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y aquí todavía podrías esperar, bueno, vamos a ver qué hizo Jonás, cómo respondió Jonás, el gran profeta de Dios. Pero es tan interesante la manera en la que Jonás responde, porque dice: y Jonás se levantó, tal como el Señor le había dicho. Mira que Dios le dijo: levántate. Y dice: Jonás se levantó, pero para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Dime si no es así la manera en la que muchas veces tú y yo tratamos el mandato de Dios sobre nuestra vida. Muchas veces lo que Dios nos ha indicado hacer, lo que Dios nos ha instruido a hacer, a veces queremos tomarlo en nuestra vida como una simple opción, como algo opcional. Pero el Señor, cuando le habla a Jonás, no le está dando una opción, le da de hecho 3 verbos imperativos. Le dice: levántate, ve y pregona. Sabes, Dios no le está dando una opción a Jonás, Dios le está indicando lo que debe hacer. Pero es tan fácil para nosotros tomar el mandato de Dios y querer tener la palabra de Dios en nuestras vidas, quererla tener como una opción, ¿verdad? No, a ver si ahora hago caso a lo que Dios me está diciendo. Bueno, tengo problemas en esta temporada, ok, ahora sí voy a acatar lo que Dios me está diciendo. Ahora, es tan extraño que Jonás huya de la presencia de Dios, porque Jonás ya ha sido usado por Dios anteriormente. Jonás ha escuchado a Dios y cosas han sucedido, y ahora Dios le está hablando a Jonás. ¿Y cómo es que Jonás se va para otra dirección? Bueno, te voy a contar un poco por qué Jonás escapa. Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio. ¿Quiénes eran los asirios? Vamos a Nahum capítulo 2, lo encuentras 2 libros después del libro de Jonás. Nahum capítulo 2 verso 12, hablando acerca de los asirios, dice: Asiria es un león que despedazaba a sus crías y estrangulaba para sus leonas, que llenaba de presas su caverna y de carne su guarida. Nahum capítulo 3 dice: ay de la ciudad sedienta de sangre. Está hablando de Asiria, repleta de mentira, llena de rapiña, aferrada a la presa. Sabes, el imperio asirio era un imperio absolutamente violento, eran muy sanguinarios. De hecho, algunos historiadores han encontrado las palabras de Asurnarpal, que era rey de Asiria, y mira lo que dice este rey, cómo se jacta de su violencia. Él dice: los destruí, deshice los muros y quemé los pueblos con fuego. Capturé a los sobrevivientes y los empalé en palos en frente de sus pueblos. Limpié mis armas en el mar profundo y ofrecí sacrificios de ovejas a todos los dioses. Construí una columna al lado de la puerta de la ciudad y despellejé a todos los principales que se habían rebelado y cubrí la columna con sus pieles. Algunos encerré dentro de la columna, algunos empalé en la columna en palos y a otros até a palos alrededor de la columna. Ya te estás dando cuenta qué clase de gente era aquellos donde el Señor estaba enviando a Jonás. Sigue diciendo Asurnarpal, dice:
desmembré a los oficiales reales que se me habían revelado. Muchos de los cautivos entre ellos los quemé en la hoguera y muchos los tomé vivos. De algunos les corté las manos y a otros las narices, las orejas y los dedos, y a muchos les quité los ojos. Hice una columna de los vivos y otra de cabezas, y até las cabezas a los troncos de los árboles por toda la ciudad. Entonces, cuando escuchas y vuelves a leer el verso 1, que Dios le dice, levántate y ve a Nínive, Dios le está diciendo a Jonás que vaya a la capital, al lugar donde estaban estos tipos sanguinarios. Y yo quiero que cuando leamos ese verso sintamos lo que sentía Jonás. Sintamos lo que sentía un hebreo cuando está leyendo esto, la tensión. Dios le está diciendo, levántate, ve y habla a este pueblo porque quiero que ellos se arrepientan. Y tú tienes en tu mente toda la lista de cosas horrorosas que han hecho los asirios. Sabes que los asirios han asesinado, que los asirios se jactan de asesinar y de violentar. Y aquí por primera vez en todo el Antiguo Testamento encontramos algo que no habíamos visto. Dios ha revelado su palabra a su pueblo, Dios ha mostrado su bondad con los hebreos, con los judíos, pero en el libro de Jonás es la primera vez donde Dios le dice a un profeta, ve ahora a otra nación. Dios ya había dado palabras para otras naciones, pero el profeta no tenía que ir, y eran de hecho palabras de advertencia que favorecían a Israel. Pero en esta ocasión ponte a pensar que si Jonás está pensando, bueno, ¿qué pasa si yo voy, si yo obedezco al Señor, yo predico, ellos se arrepienten, y qué pasa si ahora los asirios empiezan a prosperar porque se arrepintieron y conocieron al Señor? ¿Qué pasa si ahora a los asirios les va mejor que a nosotros? ¿Qué pasa si ellos ahora conocen a nuestro Dios y Dios también se pone de su lado? Y Jonás de pronto empieza a sonar como sonamos tú y yo muchas veces cuando queremos poner excusas para el mandato de Dios sobre nuestras vidas. A veces quizá Dios ha hablado y nos dice, hey, ama a los demás, predica el evangelio, ¿verdad? Perdona. Y empezamos a tener un montón de excusas en nuestra mente y queremos, como Jonás, huir del llamado de Dios sobre nuestras vidas. Sabes, es fácil obedecer al Señor cuando es conveniente para nosotros. Es fácil obedecerle cuando yo sé que si hago algo, entonces voy a tener un resultado. Eso es fácil. Pero, ¿qué tal obedecer al Señor cuando no es conveniente? ¿Qué tal obedecer al Señor cuando me duele, cuando me cuesta? ¿Qué tal obedecer al Señor cuando la persona a la que tengo que perdonar me ha herido, me ha lastimado, me ha pisoteado? Para Jonás fue muy fácil dar una palabra profética cuando se trataba del beneficio de Israel. Dios le dijo, las fronteras se van a extender. ¿Qué hace Jonás? Inmediatamente va y obedece. Pero cuando Dios le da la instrucción de ir a un pueblo al que Dios quería mostrar misericordia, un pueblo que era enemigo, en ese momento Jonás desobedeció. Amigos, y lo que yo quiero que salgamos el día de hoy entendiendo es que el mandamiento de Dios, la palabra de Dios, lo que venimos a la iglesia para escuchar, no son opciones a ser consideradas. Son mandamientos a ser abrazados, a ser vividos y a ser obedecidos. No obedezcamos al Señor solamente cuando es conveniente. No obedezcamos al Señor solamente cuando escuchamos, bueno, es que si, o cuando creemos, si yo, no sé, soy obediente con mi diezmo, entonces lo voy a hacer porque sé que Dios va a prosperar eso. No, obedecemos al Señor aun cuando no sentimos hacerlo. Dios, por ejemplo, hablando a los jóvenes, Dios no dice honra a tu padre y a tu madre si son buenos padres. No, dice hónralos, punto. No dice que debemos congregarnos solamente si me gustan las canciones que están cantando en la iglesia. No dice no dejen de congregarse. No obedezcamos solamente cuando es conveniente. Porque entonces nuestro corazón, que es egoísta, ¿sabes qué va a empezar a hacer? Empezamos a nuestra conveniencia a adaptar los mandamientos que más nos gusten y empezamos a desechar aquello que no creemos que es conveniente obedecer.
Y lo que empezamos a hacer es, como Jonás, trazar nuestra propia ruta, trazar nuestro propio camino. Pero mira lo que dice la Escritura acerca de los caminos que el hombre traza. Proverbios capítulo 14, verso 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino ¿de qué? De muerte. Su fin es camino de muerte. Ponte a pensar, algunos de ustedes ya conocen bien la historia de Jonás. ¿En qué termina Jonás? Jonás decide irse en una dirección que para él era camino de vida, pero Jonás termina al borde de la muerte. Jonás está a punto de morir. ¿Todo por qué? Porque para él su camino era más conveniente que el camino del Señor. Ahora mira lo que dice: se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, pagó su pasaje y entró. Yo quiero que veas el siguiente mapa. Jonás estaba en Israel. Y al oeste de Israel estaba Nínive. Por ahí tenemos un mapa, es un mapa donde está Israel, Tarsis y Nínive. Ok, no está el mapa. Entonces, imagínate el mapa, está Europa, ¿verdad? Ves, ubica la península del Sinaí. A mí, porque me gusta la geografía, me lo puedo imaginar. Espero que te lo puedas imaginar conmigo. Está la península del Sinaí, ahí está. Está Israel. El Señor le dice que vaya a Nínive. ¿Ves a Nínive? Está hacia el lado izquierdo, pero ¿hacia dónde se va Jonás? Jonás toma un barco que va hacia Tarsis. Ahí donde está Tarsis es lo que actualmente el día de hoy es España. Es decir, Jonás tiene que atravesar todo el mar Mediterráneo. Y esta ruta, ¿sabes cuánto tomaba esta ruta? Se cree que era una ruta de más o menos 1 año a 18 meses en barco. Ese es el nivel de desobediencia que tiene Jonás. Jonás quiere huir, Jonás quiere escapar. Dios le habla que vaya a Nínive, pero ¿qué hace? Desciende a Jope y de ahí se sube en camino a Tarsis. Dice 2 de Crónicas capítulo 9 verso 21: la flota del rey iba a Tarsis con los siervos de Huram y cada 3 años traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Qué interesante que justamente el día que a Jonás se le antoja desobedecer, está en el puerto un barco que se paraba ahí cada ¿cuánto? Cada 3 años. Y para mí es tan irónico y es tan interesante que a veces cuando queremos obedecer a Dios es como que todo está tan difícil, pero cuando queremos desobedecer es como si el pecado está ahí en bandeja de plata, ¿sí o no? Cuando queremos escapar es como si todo el camino se nos va haciendo más fácil. Ahora, interesantemente dice que Jonás, ¿qué hizo? Pagó su pasaje a Tarsis. Como para obedecer a Dios muchas veces no hay, ¿verdad? No, es que no tengo, no, es que ahorita no puedo. Pero ¿qué tal para desobedecer? Para desobedecer ahí sí somos buenos, ¿sí o no? Metiéndole y metiéndole y metiéndole. Entonces Jonás no solo se desvía un poco del llamado y del propósito de Dios para su vida, sino que Jonás escapa hacia la dirección más extrema posible. ¿Sabes qué era Tarsis? España, tú ves el mapa de Europa. España, ¿qué representa? Es el final del mundo conocido, es lo último de la tierra. ¿Qué está haciendo Jonás? Jonás prefiere ir al lugar más recóndito de la tierra que obedecer al Señor su Dios, que ya se ha hecho presente antes en su vida, que ya ha hablado y cosas han sucedido. Pero Jonás prefiere esconderse. ¿Y qué hace Jonás? Jonás empieza una travesía donde va en decadencia. Porque eso es lo que pasa cuando tú y yo desobedecemos a Dios. Vamos yendo, pensamos que al desobedecer vamos construyendo la vida que anhelamos, pero desobedecer es ir cada vez más bajo y más bajo y más bajo. Vamos a ver qué es lo que ocurre con Jonás. Dice que él comienza, ahora sí me puedes poner la otra imagen, él comienza en Israel. Y el autor es tan genio, el autor de Jonás, porque usa varias veces la misma palabra. Dios le dice a Jonás, levántate y ve, pero Jonás hace lo contrario. Jonás, en lugar de levantarse, Jonás empieza a descender. Di conmigo, descender. Entonces dice,
que Jonás descendió a Jope. Y cuando desciende a Jope, luego él desciende al puerto de Jope y mira cómo empieza a ir cada vez más bajo. Y luego usa la misma palabra en hebreo para decir que bajó al barco. Y luego más adelante tú vas a ver que él, a diferencia de los marineros, cuando las olas están golpeando, él no estaba en cualquier parte del barco, él había descendido a la bodega del barco, estaba en la parte más baja del barco, posteriormente es echado a las aguas y después de las aguas es tragado por un pez. Ahora yo quiero que tengas esta imagen en tu mente unos segundos, porque tal cual es la imagen de alguien que vive su vida desobedeciendo el mandato de Dios sobre su vida. Pensamos que vamos en ascenso y que estamos construyendo el mejor camino que podemos imaginar, pero así se ve nuestra vida al desobedecer. Vamos de mal en peor y vamos descendiendo y fracasando y cayendo, y puede ser que cosas a tu alrededor parezca que están prosperando y floreciendo, pero tu vida se va pareciendo a eso. Vas cada vez más bajo y más bajo y más bajo. Ahora es interesante que Jonás trate de escapar del Señor, sabiendo que Salmos nos dice, y este salmo ya estaba escrito para entonces, Salmo 139: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría y me sostendría tu mano derecha. Sabes, Jonás estaba olvidando que aun si él fuera hasta lo más extremo de la tierra, nuestro Dios, que es soberano y que es todopoderoso, es capaz, incluso a pesar de nuestros errores, redimir nuestros errores, redimir nuestros fracasos y hacer que al final todo obre para bien. Ahora, todo lo que se aleja de Dios está en este proceso de decadencia, y así estaba Jonás. Vemos en cierto punto Jonás ya está en este bote, la tormenta empieza a golpear, Jonás está dormido dentro de la bodega, y algo interesante sucede, y es que incluso empieza a tener más temor de Dios. Unos marineros paganos de Tarsis que no conocían al Señor empiezan a temer más al Señor que Jonás mismo, el héroe nacional de Israel, el que había profetizado. Al punto donde los marineros están llenos de temor y le dicen: Jonás, estás loco, ¿qué estás haciendo ahí dormido? Clama a tu Dios, le dicen. Clama a tu Dios. Ahí empieza entonces esta tensión. Jonás reconoce que es por su desobediencia que ellos están pasando por ese proceso complicado, y él dice: ¿saben qué? Es por mi desobediencia, el Señor, creador de los cielos y la tierra, me llamó, pero yo desobedecí. ¿Saben qué dice Jonás? Échenme al agua. Y para mí es tan loco que Jonás sea capaz de decir échenme al agua, porque Jonás está mostrando aquí que no tiene miedo de morir, pero sí tuvo miedo de obedecer al Señor. No tiene miedo de caer en una tormenta en medio del mar. Yo no sé si tú sabes lo que es eso, pero es algo horrible, oscuro y tenebroso. Jonás no tiene miedo de ir a ese lugar, pero tiene miedo de obedecer al Señor. Y es un cuadro. Jonás nos está pintando un cuadro de cómo es la vida del injusto, cómo es la vida del necio, cómo es la vida cuando desobedecemos. Cada vez más hay más confusión, hay oscuridad. Pero a diferencia, la Biblia nos muestra cómo es la vida del justo. Dice la palabra de Dios que la vida del justo es como la luz de la aurora. ¿Qué hace? Se va levantando y va despuntando y va brillando cada vez más. La Biblia dice que la vida del justo es una vida que va de gloria en ¿qué? De gloria en gloria. Es una vida que va en ascenso, que va acercándonos cada vez más a Dios, pero no así la vida del desobediente, la vida del pecador. Jonás termina distanciado, termina escondiéndose y termina en oscuridad. Mira lo que dice la palabra en Jeremías capítulo 7. Dice: escuchen mi voz. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, y andarán en todo camino por el que yo los envíe para que les vaya bien. Pero ellos no escucharon ni inclinaron su oído, sino que anduvieron en sus propias deliberaciones y en la terquedad de su malvado corazón. Y mira, eso es lo que pasa cuando uno desobedece. Fueron ¿hacia dónde? Hacia atrás y no
hacia adelante. Eso es tal cual lo que está pasando con Jonás. Él está yendo hacia abajo, cada vez más hundido, cada vez más y más profundo. Y si hay algo que podemos aprender de Jonás, es no reaccionar como Jonás. Jonás fue impulsivo. Jonás está escapando y de repente aparece un barco que va a otro lugar, y para Jonás, en su impulsividad, fue la oportunidad precisa. Tú y yo no nos deberíamos estar moviendo por oportunidades. Nosotros nos movemos por propósito. Nosotros nos movemos por lo que Dios habla a nuestra vida. No nos movemos por sentimientos, nos movemos por convicciones. Así debemos movernos nosotros. Ahora leemos la historia de Jonás, leemos de su desobediencia, leemos de la decadencia en la que está viviendo Jonás. Y cuando leo esta historia, te digo la verdad, no me gusta. No me gusta la historia de Jonás porque se parece demasiado a mí. Se parece demasiado a nosotros cuando queremos huir del llamado, cuando queremos huir de la palabra de Dios para nuestras vidas. Ahora tú y yo tenemos una tendencia a rechazar, a huir del llamado, del mandato y de la palabra de Dios en nuestras vidas. La palabra nos dice en Romanos que todos nosotros hemos pecado. Estamos apartados de la gloria de Dios. Hay una inclinación de nuestro corazón en rebelarse y en apartarse de Dios. Ahora, el problema con eso es que no solamente huimos del llamado de Dios para nuestras vidas, pero también huimos del llamado que Dios nos hace a hacer bendición a otros a través de nuestras vidas. Esto es a lo que Jonás está huyendo. Jonás no quiere ser el medio de la misericordia de Dios para un pueblo tan terrible como los asirios. Estaba leyendo y encontré las palabras él se llama Abraham Kuyper, fue primer ministro de Países Bajos, un teólogo impresionante. Y él dice: nuestro corazón está constantemente inclinado a rebelarse contra el Señor nuestro Dios. Y con gran placer, nuestro corazón, aunque fuera solamente por un día, tomaríamos de sus manos las riendas de su supremo gobierno e imaginaríamos que sabemos manejar las cosas mucho mejor y que seremos más eficaces que Dios. Sabes, esa es la tendencia de nuestro corazón. Pensamos que sabemos mejor, pensamos que conocemos mejor el camino, y entonces empezamos a huir de Dios, empezamos a huir de su palabra y empezamos a huir del llamado de Dios para nuestras vidas. Ahora, desobediencia necesariamente trae consecuencias. Di conmigo, consecuencias. Hay consecuencias de desobedecer. Jonás desobedece y se desata ¿qué? Una gran tormenta. Y el peligro y las consecuencias no fueron solo para la vida de Jonás, sino que la desobediencia de Jonás puso en peligro a los otros marineros. Escucha, tú puedes pensar que nadie se ha dado cuenta de tu pecado. Tú puedes pensar que estás muy tranquilo y muy seguro viviendo en la desobediencia que has almacenado en tu corazón, pero lo que no te das cuenta es que poco a poco estás poniendo en peligro a la gente a tu alrededor. Estás poniendo en peligro a la gente de tu casa, a tu familia, a la gente que más amas. Y necesitamos entender esto: desobedecer a Dios necesariamente trae consecuencias. La consecuencia que la palabra de Dios nos enseña es que hay muerte espiritual. Cuando tú y yo desobedecemos a Dios, la consecuencia es que hay muerte, hay un castigo para la desobediencia. Entonces mi pregunta hoy es: ¿cuál es la diferencia entre Jonás y nosotros? ¿Cuál es la diferencia entre un Jonás que escapa hacia Tarsis y nosotros que vivimos tal vez semana a semana huyéndole a lo que Dios ya nos ha pedido hacer? Hemos huido ya por demasiado tiempo al compromiso. Hemos huido ya por demasiado tiempo a echar raíces acá en nuestra casa, en nuestra iglesia. Hemos huido por demasiado tiempo a ser líder de un grupo en casa. Hemos huido por demasiado tiempo a obedecer, poner en orden nuestras finanzas. Hemos huido por demasiado tiempo a ser buenos padres, buenos esposos. Hemos huido a perdonar, a ser generosos, a predicar el evangelio, a cumplir la gran comisión. Hemos huido por demasiado tiempo y nos hemos ido en todas direcciones.
Ahora, interesante, cuando los marineros le preguntan a Jonás, ¿quién eres? Jonás sabía las palabras correctas. Jonás dice, yo soy un hebreo y creo en el Dios creador del cielo, del mar y de la tierra. Jonás sabía las palabras correctas, pero el problema es que no vivía de esa manera. ¿Y cuántos no estamos así el día de hoy? Hemos estado en la iglesia por décadas, tanto tiempo escuchando el evangelio una y otra vez. Sabemos las palabras correctas, pero mi pregunta para ti hoy es, ¿eres un cristiano de verdad? ¿Eres un hijo de Dios de verdad? ¿Quién eres? ¿Cómo te proyectas tú mismo hacia afuera? ¿Cómo te ven en tu trabajo? ¿Cómo te ven en tu familia? ¿Cómo te ven en esta ciudad? ¿Qué decisiones tomas? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Tus prioridades están centradas en ti mismo? ¿O tu prioridad está centrada en obedecer al Señor, el creador de los cielos y la tierra? Jonás sabía de la existencia de Dios, pero no tenía temor de ese Dios. Y nosotros tal vez sabemos de Dios, conocemos que es real, que Dios existe, pero vivimos una vida sin reverencia al mandamiento de Dios, sin reverencia a su palabra, sin reverencia a su verdad. Y yo quiero el día de hoy, mi oración el día de hoy es que salgamos de este lugar entendiendo que no es opcional obedecerle. No es opcional. El Señor ha hablado cosas tan claras a nuestra vida. El Señor nos ha dado instrucciones, nos ha dado promesas, nos ha dado mandatos. ¿Cómo tomar esto como algo opcional? Es algo para vivir, aplicar, abrazar. Y que dejemos de tomar los domingos por la mañana como una pequeña lavadita de conciencia. De bueno, es que voy el domingo ahí, me pongo a cuentas con Dios y vivo el resto de la semana como a mí se me antoja. Ya fue suficiente de eso, familia. Fue suficiente de huir al llamado de Dios sobre nuestras vidas. A veces también decimos, bueno, es que yo ya hago suficiente para el Señor, yo sirvo en esto, yo hago aquello. Pero date cuenta cómo Dios, más que interesado por lo que Jonás podía hacer por el Señor, Dios estaba interesado en el corazón de Jonás. Dime, si el Señor fue capaz de traer un pez, una tormenta, si el Señor fue capaz de hacer todo esto para cumplir su voluntad, ¿no podía Dios haber levantado otro profeta? Claro. ¿No podía Dios haber hablado a la gente de Nínive de otra manera? Claro. Pero necesitamos entender que Dios no está interesado en nosotros como elfos que hacemos las tareas que Él nos pide, pero Él está interesado en nosotros como hijos. Él está interesado en tu corazón más que en las tareas que podemos hacer por el Señor. Ahora tú dices, bueno, ¿cuál es la buena noticia? Ya me hablaste de desobediencia. Jonás está hundido en el fondo del mar, están a punto de morir en una tormenta. Bueno, la buena noticia es que aun si Jonás quiso ir al extremo más lejano de la tierra, por más que Jonás se quiso apartar de Dios, escucha, Dios no se había apartado de Jonás. Y esto es una buena noticia para alguien en esta mañana. Por más lejos que sientes que estás, por más hundido que sientes que has caminado, por más malas decisiones que has tomado, déjame decirte en esta mañana, Dios no se ha alejado de ti. Aún si te sientes en el otro extremo del mundo, aún si te sientes en lo más profundo del mar, Dios está ahí. Y la evidencia de eso es que estás aquí en esta mañana. Estás escuchando la esperanza del evangelio. Y Jonás está en su peor momento. Los marineros lo lanzan al agua, que interesantemente la misma palabra que usan es la palabra de descender. Jonás va más profundo y cuando lo lanzan al agua, la tormenta, las olas están golpeando y Jonás empieza a hundirse. Jonás probablemente pensó, ya estoy muerto, estos marineros no me van a volver a recoger. Pero ¿qué hace la gracia de Dios? La gracia de Dios es capaz de hacer lo imposible. Hay tantas personas que han querido desmentir la historicidad del libro de Jonás, diciendo, no, es que es imposible que un pez se trague a un ser humano. ¿Y sabes qué? Sí, es imposible. Pero de eso se trata la historia, de mostrarnos a un Dios que hace lo imposible. De mostrarnos a un Dios que hace lo milagroso, lo sobrenatural para sacarte del lugar más profundo donde has estado.
del dolor más profundo, de la ansiedad más oscura, el Señor hace lo imposible. Y eso es lo que representa el pez en esta historia. Seguimos en el capítulo 1, este es el verso 17. Dios manda un pez. Y ese pez, ¿sabes qué representa para Jonás? Representa una segunda oportunidad. 3 días después, Jonás saldría de ese pez. Dios vuelve a hablar palabra, eso lo veremos en las próximas semanas. Pero Dios redime las malas decisiones de Jonás y nuevamente lo pone en el lugar donde Dios lo necesitaba. Familia, y este mismo Dios que está hablando a Jonás en esta historia está hablándonos a ti y a mí el día de hoy. Este Dios que es capaz de tomar a Jonás de una tormenta, es capaz de sacarte a ti y a mí el día de hoy de los problemas, de las olas que te han estado golpeando, de esa situación que sientes que te ha estado ahogando. Cuando pensabas que ya estabas medio muerto, que no hay oportunidad, que no hay salida, que no hay esperanza, Dios viene a recordarte el día de hoy que sí hay esperanza. Hay esperanza en Cristo Jesús. Familia, nosotros tenemos esperanza. 3 días pasa Jonás en la ballena o en el pez. 3 días. Y vemos que después de 3 días Jonás sale y es reivindicado. Vuelve a cumplir ahora su propósito. Y este patrón de 3 días lo vemos varias veces en la escritura. En Génesis capítulo 22 vemos a Abraham con Isaac haciendo un camino de ¿cuántos días? 3 días hacia el monte Moriah. Y en ese camino de 3 días donde pensaban que Isaac iba a morir, Isaac regresa completo y Dios había provisto un sacrificio. En Éxodo capítulo 15 el pueblo de Israel está una vez más a punto de morir. Ya no tenían agua, se les había acabado el agua. Y 3 días después, milagrosamente, Dios provee agua y el pueblo puede vivir. Segunda de Reyes capítulo 20, vemos otra vez este patrón de 3 días. Ezequías está enfermo, está a punto de morir, ora al Señor y 3 días después Dios le dice que él vivirá. Y Ezequías se levanta y va al templo. Y yo quiero que hoy tú y yo hagamos lo que el Señor le pidió a Jonás hacer, y es que nos levantemos. Levántate ahí donde estás. Porque así como vemos este patrón de 3 días donde hay muerte, donde hay riesgo, donde hay peligro, y a los 3 días Dios hace algo sobrenatural que cambia la historia, ese mismo patrón lo vemos en la historia de Cristo Jesús. Los fariseos le piden a Cristo una señal, le dicen: danos una señal de que tú eres. Y Jesús, ¿qué les dice? Solamente les daré la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y el día de hoy el Señor Jesús te está diciendo: mientras pensabas que todo estaba perdido, yo estoy resucitando algo en tu vida. Yo estoy haciendo algo nuevo en tu vida. Mientras Jonás demostró la rebeldía de la humanidad, Jesús en esos 3 días en la tumba demostró la restauración para la humanidad. Mientras Jonás desobedece, Jesús fue perfecto en todas las cosas. Mientras Jonás durante la tormenta estaba dormido en lo más profundo del barco, estaba lleno de apatía y de oscuridad, vemos a un Jesús que también dormía en lo profundo de un barco, pero no con apatía, no con oscuridad, sino un Jesús que dormía porque Él es soberano, porque Él está en control de las tormentas. Jonás es lanzado al agua para que se calmen las aguas, pero Jesús habla y las tormentas se calman. Este es nuestro Jesús. Los marineros son salvados cuando Jonás es sepultado bajo la oscuridad de las aguas, y la humanidad, tú y yo, somos salvados tras la sepultura de Jesús en la tumba. Jonás casi muere estos 3 días bajo el agua, y 3 días después Jonás sale para anunciar salvación a Nínive. Y de la misma manera Cristo Jesús sale vivo de la tumba 3 días después para anunciar restauración, vida y esperanza. Familia, hay esperanza para nosotros el día de hoy. No importa la oscuridad que has estado atravesando, hay esperanza para nosotros. Y la palabra de Dios nos dice que aun si nos hemos ido hasta el lugar más lejos, solamente basta con arrepentirnos.
Y te voy a leer 2 versos más y terminamos. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Miqueas capítulo 7 versos 18 y 19. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Escucha esto: sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar. ¿En dónde? En lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hoy vine a recordarte eso. No importa qué tan lejos has escapado, no importa qué tan bajo has caído, el sacrificio de Cristo en la cruz hace posible que todo nuestro pecado, que todos nuestros errores ahora sean esos los que son arrojados al fondo del mar. Entonces yo quiero... Qué increíble, ¿no? La idea de si tú y yo en cosas pequeñas o cosas grandes, es fácil seguir a Dios cuando todo nos va bien, pero quiere ser obediente aun cuando las cosas no son a nuestro gusto. Me encantó este mensaje y esta ilustración, cómo Jonás va de arriba y desciende a lo más bajo, pero cómo Jesús descendió a lo más bajo para llevar nuestros pecados y enterrarlos ahí. Y el día de hoy estás viendo este video, escuchas mi voz y estás pensando: hey, yo quiero también dar mi vida a Jesús, yo quiero seguir a Jesús, que Él tome mis pecados y los lleve al fondo del mar para yo tener vida en Cristo Jesús. Hoy quiero obedecer a Jesús. Te quiero animar, haz esta oración junto conmigo y tomemos pasos a empezar a seguir a Jesús con todo nuestro corazón. Si este eres tú, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día yo reconozco que soy un pecador. Te pido que me perdones por todo mi pecado, por toda mi maldad. Jesús, te pido que me limpies y me laves con la sangre que has derramado en la cruz por mis pecados. Hoy, Jesús, te invito, entra en mí, sé mi Señor, sé mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así de fácil es el pedir perdón por nuestros pecados y darle a Jesús nuestro corazón. Ahora nos toca empezar a ser discípulos de Jesús, siguiendo sus enseñanzas y sus palabras. Yo te animaría, si hay una iglesia cerca de ti, estés en El Paso, Ciudad Juárez, Chihuahua, tenemos un campus cerca de ti. Búscanos Vino Nuevo en línea y vas a buscar vinonuevo.com y ahí vas a encontrar información acerca de un campus cerca de ti. Pero si estás en otra ciudad o otro país, yo te quiero animar, busca una iglesia cristiana cerca de ti donde te guían hacia seguir a Jesús, para obedecer a Jesús y así prosperar en tu alma. Que tengas una increíble semana. Nos vemos a la próxima. Que Dios te bendiga.